El tema que hoy hemos pensado tocar, y creemos que Dios puso este tema en nuestro corazón, el tema acerca de, ¿existe el Seol, el Hades o el infierno, el lago de fuego, todas estas cosas que dice la Biblia, dónde se encuentran? Vamos a basar nuestra predicación en el libro de Lucas, te decía, capítulo 16, verso 23. Dice la palabra del Señor: en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre que en vida no tuvo misericordia, con un corazón lejos de Dios y con un corazón lejos de sus contemporáneos, ya una vez sepultado, una vez muerto, dice la palabra del Señor que su alma en el Seol abre los ojos, él estando en tormentos. También nos dice la palabra del Señor que él en un momento tuvo un clamor de misericordia porque quería que alguien venga a por lo menos darle o acercarle una gota de agua, cuando él en vida no había podido dar una migaja de pan. Pero para este hombre ya la hora de la misericordia había pasado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que debajo del sol todo tiene su tiempo, pero en el Seol ya nada tiene su tiempo. ¿Qué dice la Biblia al respecto de el Seol, el Hades, el infierno, el lago de fuego? ¿Qué dijo Jesús de este lugar? Vos sabés que acerca de este tema es un tema muy predicado, muy hablado, muy enseñado por el Señor Jesús. Era un tema recurrente, y lo paradójico que hoy, en la actualidad, tratamos de evitar, porque hasta muchas personas se sienten ofendidas o dicen, bueno, hiere susceptibilidades. No, es un tema fuerte, prefiero escuchar temas donde el Señor me bendice, donde el Señor me prospera. Pero ¿sabés que el propósito de Jesús aquí en la tierra era justamente de advertirnos de ese lugar, y que nosotros, al creer en Él, no tengamos ninguna condenación? La palabra del Señor dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Tal vez seas incrédulo, pero ¿con qué argumento sustentás tu incredulidad? ¿Tenés argumento para refutar la palabra del Señor? Al principio te decía que vamos a exponer a través de la palabra del Señor este tema, pero también para aquellos que dicen, no, yo si no veo, no creo. Bueno, los científicos experimentaron, tuvieron una experiencia, y no eran científicos creyentes, sino eran científicos ateos. Te decía al principio que en la Siberia rusa, los científicos rusos, un equipo de científicos dirigido por el doctor Asakov, con equipos de alta tecnología, cavaron en la Tierra para estudiar el comportamiento de la Tierra y oír sus sonidos ahí, muy en el fondo de ese agujero que ellos habían cavado, con equipos de alta tecnología, con micrófonos de alta sensibilidad. Y es un testimonio que vos lo podés encontrar en la internet. Y yo quiero que estés atento. Héctor, si podés hacernos escuchar por unos segundos nada más lo que grabaron estos científicos y que los dejó asustados,
Y a razón de eso tuvieron que dejar ese experimento porque dijeron, bueno, queremos que esto se quede ahí y que no salga. No sabemos qué es, pero parecen personas en pena. Y resulta ser de lo que ellos encontraron en la Biblia está escrito. Jesús habló de ese lugar. Héctor. Bien, no queremos basarnos en una experiencia personal, te decía, ni tampoco basarnos en este relato científico que lo encontramos en la internet, es de público conocimiento, pero sí vamos a basarnos en la palabra del Señor, porque el apóstol Pedro dice que la palabra de Dios es la palabra más segura, es el testimonio más segura, la de los profetas y la de los apóstoles. Obviamente, lo que el Señor Jesús también nos enseña a través de este tema. Lo que acabas de escuchar, no solamente lo estás escuchando acá, sino también hubo predicadores muy conocidos que han dado testimonio de esto. Por ejemplo, el evangelista Gigi Ávila, que hoy ya se encuentra en la presencia del Señor, y otro es el pastor Darío Salas, un expositor maestro de la palabra que también ya ha partido con el Señor, y ellos han recogido este testimonio para hablar acerca de la existencia del Seol, el Hades, el infierno o el lago de fuego. Pero vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice acerca de este lugar de tormento. Veíamos al principio que en Lucas, este hombre que ya había sido sepultado se encontró en ese lugar, que si bien estaba muerto, él alzó sus ojos, él pudo ver, él pudo oír, pudo hablar, pudo sentir y pudo exclamar por misericordia. Pero ¿qué más nos revela la palabra del Señor acerca de este lugar? La palabra Seol, o el lugar de tormento, en hebreo, aparece en el Antiguo Testamento aproximadamente 63 veces. No son pocas las veces de que habla la Biblia acerca de este tema en el Antiguo Testamento. La palabra Hades, en griego, que es el lugar de tormento, es el mismo lugar, aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. La palabra infierno, que es más familiar para nosotros y nos habla de este lugar de tormento, aparece en la Biblia 13 veces. Lago de fuego aparece en el libro de Apocalipsis y solo hace referencia en 4 oportunidades. Y sabemos que el lago de fuego es el lugar donde la muerte y el Hades, el infierno y el Seol, van a parar a ese lugar, en el lago de fuego, en el fin de los tiempos. Ese es un tema aparte, pero el lago de fuego nos está diciendo que es un lugar enormemente más grande, donde inclusive el infierno, el Hades y el Seol van a parar a ese lugar. Seol, uno de los ejemplos que nos da la Biblia del Seol, que es en el hebreo, en el lugar de tormento, está en el libro de Números capítulo 16, verso 30, y dice la Biblia acerca de este lugar: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol,
y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Esto lo encontramos en el cuarto libro de la Biblia, en el libro de Números, donde el pueblo de Israel, en los días de Moisés, cuando sacaba a Israel de la esclavitud, en un momento se rebelaron, se amotinaron contra el siervo de Dios Moisés. Y Moisés dice esto: si esto sucede hoy, que la tierra traga a estos rebeldes, entonces yo soy profeta del Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió, mi querido oyente? Sucedió de que los rebeldes, los que se estaban rebelando contra Moisés, contra Dios, fueron tragados porque la tierra abrió su boca y descendieron vivos, dice la palabra del Señor, al Seol. Aquí podemos encontrar que la Biblia hace referencia, pero también nos indica dónde es. La Biblia dice que el Seol está en el centro de la tierra. ¿Qué dice Jeremías acerca de esto? Jeremías exclama y dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Vos podés decir, esto pasó en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, en la antigüedad, en épocas remotas. Pero ¿sabés qué dice la palabra del Señor? Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Pero si no somos consumidos como los hombres de Coré y todos los que se rebelaron junto con él, ¿sabes por qué? Es por la misericordia de Jehová. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Por eso te decía al principio que Él nos amó con amor eterno. Y Él nos está diciendo que nos acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro para nuestras almas. Proverbios 15, verso 24. Dice la Biblia: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Un ejemplo de Hades en la Biblia, que es en griego, y habla también de este lugar de condenación, está en San Mateo capítulo 11, verso 23, y dice el Señor Jesús: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Un ejemplo de infierno en la palabra de Dios, en la Biblia capítulo 10, verso 28, también, y nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y te decía que también hay un lugar terrible donde la muerte y el Hades van a terminar siendo arrojados en ese lugar al fin de los tiempos. Esto lo encontramos en el Apocalipsis. Este lugar se llama Lago de Fuego. Y dice que el anticristo y el falso profeta son los primeros en ser lanzados a ese lugar. No es el Hades, no es el infierno, no es el Seol, sino es un lugar mucho más terrible y mucho más grande, donde la muerte y el Hades son lanzados ahí. Pero los primeros que van a ser arrojados en ese lugar, dice el libro de Apocalipsis, son el anticristo y el falso profeta. Son los que están destinados a inaugurar ese lugar de condenación eterna. Y dice Apocalipsis 19, verso 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El tercero en ser lanzado al lago de fuego es el diablo, como nos dice Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Y dice la Biblia: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo cuarto en ser lanzado al lago de fuego son la muerte y el Hades. Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en los últimos los últimos son los no inscriptos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, verso 15,
Dice la Biblia, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el tiempo de la gracia, la misericordia, donde puedes encontrar perdón, donde puedes encontrar salvación para tu alma. Y dice la Biblia que para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Pero fíjate lo que dice Apocalipsis 20, verso 15, el que nos halló anotado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Recién escuchabas un audio, un relato, un testimonio científico. Pero lo más importante es lo que nos dice la palabra del Señor. Una y otra vez, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, los profetas, el Señor Jesús nos habla de este lugar de condenación. Y si nos parece poco, hay el relato de un hombre rico que no tuvo misericordia aquí en la tierra, que tenía un corazón lejos de Dios, lejos de sus seres contemporáneos, que no tuvo misericordia, y lo encontramos en la Biblia, ahí en el Hades, donde levanta sus ojos, donde clama por misericordia, donde se acordó tarde que ya era, que quería evangelizar, pero ya era tarde. Por eso, pero algunos pueden decir, bueno, pero esto está en la Biblia, quizás sea una parábola. No, el Señor Jesús dijo que era un relato histórico. Hubo un hombre, dice la palabra del Señor. Así que, y sabemos que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Esta es una enseñanza que muchas veces hoy está siendo dejada de lado, olvidada, pero fue una enseñanza muy recurrente del Señor Jesús en los días cuando estuvo predicando y enseñando a los israelitas, y la misma enseñanza la tenemos hoy. Y tenemos la misma gracia de poder escaparnos de ese lugar aceptando y haciendo que nuestro nombre esté anotado en el libro de la vida. Acerca del libro de la vida, los apóstoles de Jesús estaban contentos porque habían visto a los muertos resucitar, los enfermos ser sanados, y se alegraban y venían con mucho regocijo en su corazón, pero el Señor les dijo, no se alegren por lo que están viendo, que los demonios se sujetan, porque yo vi al diablo caer como un rayo. Alégrense más bien de que sus nombres estén anotados en el libro de la vida. Mi querido oyente, ¿está tu nombre anotado en el libro de la vida? ¿Vos sabés que dice la palabra del Señor? Que aún los demonios creen y tiemblan. ¿No deberíamos encontrar temor en nuestro corazón? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La Biblia dice de que para el entendido el camino de la salvación es hacia arriba, y el entendido acepta a Jesucristo como el camino para llegar a Dios. Que hoy tengas temor en tu corazón, que hoy seas un entendido y que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. Acerca de este hombre, el hombre que encontramos en ese lugar de condenación, en ese fuego de tormento, en Lucas 16, 24. En el Hades este hombre podía ver, en el Hades este hombre podía hablar, en ese lugar de tormento este hombre podía sentir. Y una de las cosas peores, en ese lugar de tormento, ya cuando no había más posibilidad de escapar de ese lugar, este hombre podía recordar cuántas veces pudo escapar de ese lugar. Y recordaba a sus parientes y pidió para que sus parientes no vengan a ese lugar, a sus hermanos. 5 hermanos tenía, pero ya había pasado el tiempo de evangelizar. El tiempo de clamar por misericordia es hoy, es mientras estemos debajo de este sol. Pero debajo del Seol ya no hay más tiempo, mi querido amigo. Otras definiciones de Jesús acerca de este lugar de tormento, Él lo llamó tinieblas de afuera. Esto está en capítulo 8 de Mateo, verso 12. Dice la Biblia, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que será un lugar de densas tinieblas, donde el lloro será eterno y del dolor los dientes no dejan de crujir.
También Jesús lo llamó infierno de fuego, en Mateo 18, verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el fuego eterno. Aquí el Señor Jesús quizás lo oímos para nuestro entender un poco extremista, pero Él está hablando a los judíos. Pongámonos en contexto, en tiempo y en espacio. Él está hablando a los israelitas que no tenían tiempo de misericordia y de gracia, sino que eran salvos por obras. Y muchos que eran ladrones, muchos que se apresuraban a caminar para hacer males, o otros que tenían debilidades con sus distintas partes del cuerpo. El Señor les decía, más vale mutílense y entren a la vida, que completo ser echado al horno de fuego. Pero hoy vos y yo no tenemos por qué mutilarnos nada. Si de pronto hay una debilidad en tu corazón, la Biblia dice que Jesús es nuestra circuncisión. Él murió y resucitó por nosotros. Nada más falta aceptarlo en nuestro corazón, creer en el sacrificio poderoso que Él hizo. Y Pablo dice que Él es nuestra circuncisión. No tenemos por qué mutilarnos. Pero el tiempo de la gracia y de la misericordia es hoy. Y un día, así como comenzó hace 2000 años atrás el tiempo de salvación por medio de Jesucristo, la salvación gratuita, que es por medio de la fe, también tiene un tiempo de fin. Y cuando la iglesia sea llevada, cuando se celebren en los siglos la boda del Cordero, Jesucristo y la novia, que es la iglesia, nosotros, ese tiempo de ser salvos por medio de obras va a volver. Y dice la Biblia que hay mártires que dieron su vida por el mensaje de Jesús. Pero hoy Jesús dio su vida por nosotros. Este es el tiempo de misericordia. También Jesús lo llamó en el libro de Marcos capítulo 9, verso 44, y dijo que el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Dice el Señor Jesús, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Cómo lo llamaron los apóstoles a este lugar? El apóstol Pablo lo llamó llama de fuego. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8, y dice el apóstol Pablo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y estás oyendo la buena noticia, estás oyendo el Evangelio del Señor Jesús, y creo en mi corazón que vas a ser obediente al mensaje de salvación. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 27, lo llamó, el Espíritu Santo dijo, juicio de hervor y de fuego. Y dice la Biblia, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El apóstol Pedro dijo, la más densa oscuridad reservada para siempre. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El apóstol Judas también hace referencia a este lugar y dice en Judas 1, verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero mi querido oyente, en este día hay una buena noticia. La palabra del Señor dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te decía que hay un versículo maravilloso de la palabra del Señor que dice, el camino de la vida es hacia arriba para los entendidos.
Y yo sé que en tu corazón hay entendimiento. Sé que en tu corazón hay temor. Y que tu nombre va a estar en esta tarde anotado en el libro de los cielos. Isaías 53, verso 3, dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Y no lo estimamos, pero ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido era por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mi querido oyente, el precio de nuestra paz eterna fue sobre el Hijo de Dios, el Señor Jesús. Lo que sucedió en la cruz del Calvario no es como te lo muestran los pintores o los artistas, no es como dicen los directores de cine, sino que realmente su rostro y todo su cuerpo era como carne molida. En la cruz, nuestro Señor Jesús era una masa sanguinolienta y deforme. Él fue molido por nuestros pecados. Él subió a la cruz por vos. Él murió por vos. Él descendió a los lugares más profundos de la tierra por vos. Y en este día tenés la oportunidad de tener paz en tu corazón y una paz eterna. Repetí conmigo esta oración que te va a pasar de una muerte espiritual a una vida espiritual eterna. Padre Dios, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por Jesús. Gracias por la sangre derramada en la cruz. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis males. Confieso a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, para que cuando llegue el momento, Señor, y mi nombre sea escuchado en los cielos, yo pueda decir presente, no por mis obras, no por mi bondad, sino por la obra poderosa, la obra redentora en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén y amén.